Buenas tardes, bienvenidos una vez más a nuestro programa Lente Latino, directamente desde nuestros estudios en Union, Kentucky, para el Midwest. Ya teníamos una conversación aquí con nuestros invitados de qué es lo que era el Midwest y qué es lo que no era, pero hoy día vamos a hablar específicamente de lo que ha pasado desde el domingo para adelante, luego de la actuación espectacular de medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny y su impacto. El impacto que su espectáculo creó y él especialmente por ser la cabecera del cartel musical que hubo ahí, más de 600 músicos, más de 600 bailarines, más de 140 millones de vistas. Estamos en el primer lugar, estamos, digo yo, porque después de la actuación de Bad Bunny, todos los latinos somos iguales, estamos en el mismo. Bienvenidos a nuestro programa en donde vamos a hacer un análisis completo a los momentos claves, a las apariciones especiales, a la música y al impacto y principalmente a todos los récords que esta actuación, esta presentación única en la historia del Super Bowl, y yo creo que de los Estados Unidos, de cualquier show que es completamente en español y que es aparte una clase magistral de geografía y de historia de este país y principalmente de la historia de Puerto Rico. Aquí me siento que estoy en la isla. A mi derecha, mi invitada de honor, Sonia Ivette. Saludos. Mi amiga, mi gran amiga. Ella es una artista profesional. Además es mi colega porque somos maestras las dos. Y para mí no hay mejor representación de Puerto Rico de los que tengo en esta mesa. Sonia, mi gran amigo Víctor Vélez. Gracias. Directamente desde Brooklyn. No, de Puerto Rico a Brooklyn, de Brooklyn a Cincinnati y ahora aquí en Kentucky. Obviamente. Ahora estamos bien esa orden. Perfecto, perfecto. Víctor es escritor, es un maestro también, es un músico percusionista. Y finalmente a mi invitado, el señor Samuel París, directamente desde hoy, que usted ha estado en todas partes. O sea, usted viene hasta de Chile, han estado de vacaciones. Las monedas malas siempre corren mucho. Muchísimo. A mí me encantan los dichos que tienen ustedes. Los dichos que tienen ustedes tienen mucho ritmo, son todos musicales. Pero le cuento, él es cantante, artista profesional también y trabaja aquí en el Cincinnati Children's Hospital en Ohio. Les doy el micrófono para que se presenten. Además, lo principal, ¿por qué nos une la música? Aunque todos somos latinos aquí en el área, pero nos une la música porque participamos en muchos eventos juntos. Ellos son artistas de Son del Caribe. Entonces, en una de esas hasta terminamos cantando y bailando hoy día de semana. Sonia, cuéntame un poquito de ti, de lo que tú haces, de tu participación aquí en Estados Unidos, en esta parte del Midwest que le dijimos. Después le vamos a preguntar a Víctor qué es lo que es el Midwest y por qué el Midwest si en realidad estamos más para el este. Bueno, yo en realidad vivo aquí en la ciudad de Cincinnati desde el 2004, pero yo estudié en Indiana, estudié en Boston. Mi preparación, yo soy compositora, y también soy intérprete, toco el piano y soy profesora de las escuelas públicas de Cincinnati. Y pues vine con mi familia, nos mudamos acá y soy la pianista del grupo Son del Caribe, como mencionaste, que el director es mi hermano Jaime Morales. Y pues estamos aquí ya varios años, van a ser 22 años ahora. Y desde que nos mudamos a la ciudad de Cincinnati, pues ha sido nuestra tarea, porque llegamos aquí con nuestros niños pequeños. El buscar espacios, pero más que nada, el crear los espacios para que nuestros hijos sintieran que a pesar de que estábamos viviendo en Cincinnati, tenían una comunidad donde ellos se sintieran que son puertorriqueños, que son latinos y que tienen una conexión. Nosotros los latinos todos tenemos esta idea de que yo te conozco hoy, pero ya antes de que se acabe la noche somos familia. Y antes de mañana ya mis hijos te dicen tití y le piden la bendición. O sea,
eso es parte de nuestra cultura. Y Pregúntale a Lady Gaga. sí, Lady Gaga. Antes de empezar a hablar de todo esto, sí. pero que me hacen reír muchísimo las cosas que estoy leyendo en social media y en las noticias que veo, que ella ya no se llama Lady Gaga, ella No, ahora se llama Titi Gaga. No, entonces ella se llama la señora Guadalupe Gigi. La Lady Gigi Gaga. Pero ha sido súper lindo todo esto, como ella me cuenta que está hace 22 años acá. Aquí la cultura latina siempre ha tenido una presencia, pero una presencia muy neutral. Y yo llegué aquí hace 30 años, porque tú y yo nos conocemos hace más de 20 años, donde en realidad había la necesidad por crear ambientes, por crear actos, por crear cultura que de alguna manera enseñara e identificara la parte latinoamericana a nuestros hijos que han nacido acá, que son de este país y que principalmente viven acá toda su infancia, toda su edad de la adolescencia y todo. Entre esos proyectos que yo tenía en ese tiempo, hicimos un programa de televisión en Norwood con nuestra amiga Catalina Saldívar, que era un noticiero. Y un día en el noticiero yo tengo un invitado que era un puertorriqueño que había formado este grupo que se llamaba ALAS. ALAS era Arriving Latinos. Casi. Awareness. Awareness For Latinos arriving in The States. Yes. Y ahí nos conocimos. Y Víctor y yo nos conocimos en ese entonces y hemos trabajado juntos casi por más de 20 y tantos años, desde la pedagogía hasta ayudar a nuestras comunidades a aprender inglés, donde enseñábamos inglés como segunda lengua a muchísima de la gente que venía llegando en ese tiempo, y luego la parte musical, que hemos hecho música desde ese tiempo, y siempre tratando de llevar la música, la cultura latina, la percusión de la isla a todas las escuelas donde hemos trabajado. A todos los hemos hecho bailar salsa porque hemos tocado, hemos bailado y les hemos enseñado a cada uno la historia de los instrumentos. Samuel, bienvenido. Muchas gracias. Cuénteme algo que su esposa no me haya contado. Wow, mi esposa lo cuenta todo, así es que no sé, me la ha puesto difícil. Bueno, pues mi nombre es Luis Samuel, para aquellos que no me conocen como Luis, yo soy Luis Samuel París, pero todo el mundo me conoce por Sammy. Yo tengo una historia interesante en términos de mi relación con la música, porque yo realmente profesionalmente soy consejero en psicología. Y he trabajado en proyectos sociales la mayor parte de mi vida. Sin embargo, me crié en una familia rumbera. Y la música fue parte de mi crecimiento, la que me gustaba y la que no me gustaba, y la que ahora echo de menos con una nostalgia increíble. ¿Todavía? Todavía. Yo obviamente de niño no sabía el tesoro al que yo estaba expuesto, el tesoro musical al que yo estaba expuesto, de la música de los 50, de los 60 y hasta de los 40. Y hoy por hoy, según voy creciendo y aprendiendo, sé que estuve expuesto a un tesoro musical. Pero por otro lado, y por esa influencia, aunque estudié ciencias sociales y psicología, toda mi carrera académica la pagué a través de la música. A través de la música, A través de la música, tocando instrumentos y participando en distintas agrupaciones en las universidades donde estudié. Estudié en Puerto Rico originalmente y después hice algunas cosas o especialidades por ahí en algunas universidades casi por accidente. Princeton, que lo digo con humildad, porque realmente yo no esperaba ni saber dónde estaba eso. Princeton. Y recientemente el chiste de la familia en Harvard. ¡Esa! Donde terminé mi certificación más contemporánea. Pero todo relacionado a movimientos sociales y a organización comunitaria. Es por eso que yo quise invitarlos a ustedes, porque cuando tengo un grupo bien lindo de amigos puertorriqueños, de amigos boricuas, y
y muchísimos de ellos con los que he trabajado, con los que he vivido experiencias de comunidad, pero yo quería saber la opinión de ustedes, músicos, un psicólogo, un profesor escritor, que ustedes han siempre defendido tanto la cultura, la han enseñado, y lo que pasó el domingo fue algo espectacular que yo, honestamente, y tengo que decirles la verdad, a mí me contrataron para cantar en una boda en mayo del año pasado, en Cleveland, Ohio. Y en la lista que me dieron para aprenderme, me dieron canciones de Bad Bunny. Y yo me acuerdo que miré y dije, Dios santo, ¿pero cómo? O sea, yo no encontraba la conexión como para interpretar una canción de Bad Bunny. Yo decía, yo tengo 57 años, yo perreaba sola. Entonces yo decía, ¿cómo vamos a hacer esto? Mi marido me decía, ¿cómo? A ver, tratemos de ver la música, tratemos de ver todo eso. Y una vez escuchando ese álbum, a mí me cambió la película completa. Porque musicalmente era una obra de arte. Musicalmente fue fascinante. Entonces para mí fue un desafío tratar de aprender a cantar sin faltar el respeto a la intención que el artista tenía. Entonces, de ahí lo empecé a seguir. Y de ahí empecé, porque yo soy maestra de high school y mis alumnos lo adoran, y mis alumnos americanos lo adoran, y mis alumnos mexicanos lo adoran, y mis alumnos guatemaltecos lo adoran. Entonces yo decía, ¿qué tiene este hombre? ¿Qué tiene? Porque todos los artistas son carismáticos, todos los artistas tienen algo especial que atrae al público, pero Bad Bunny presentó algo maravilloso, y yo quería empezar por preguntar, primero que nada es un orgullo musical para toda la cultura latina en este momento, pero especialmente por la representación puertorriqueña. ¿Qué se siente al ver a un artista puertorriqueño encabezar el espectáculo de descanso del Super Bowl? O sea, eso ya es pero gigante, actuando casi íntegramente en español. ¿Qué se siente? Como una experiencia única en la vida. Vamos a decir que para nosotros que llevamos tantos años viviendo en Estados Unidos, hoy mismo yo estoy dando clases en el salón y yo no sé ni qué palabra fue la que dije, que los nenes se reían, no, que la muchachita tal está tratando de imitar su acento. Y yo digo, mira qué interesante. Pudimos hacer eso y sin pedir permiso. Ajá. Ser nosotros mismos, hablar como nosotros queremos hablar y que no se nos recrimine porque hablamos en español, pero tampoco que se nos recrimine porque usamos nuestro dialecto boricua. Claro que y nuestro sí. acento, porque eso también ha sido parte de unas discusiones culturales y geopolíticas que nosotros los puertorriqueños hemos pasado por muchos años. Nosotros los chilenos también, porque Sí. tenemos la gente habla el español y hablan el chileno. No. Entonces que es algo como lo que les pasa a ustedes. Y a los lingüistas, yo soy lingüista, entonces me tocaba mucho tratar de entender cuál era el dialecto. O sea, yo lo entendía siempre, yo lo entiendo, pero quería siempre saber los porqués, los porqués del... Bueno, pues entrando por la cuestión de uno afirmar la lengua nativa de uno, pero en adición a eso, el hecho de que hubiese una representación tan ahí, en la cara de todos, de nuestra historia, de dónde nosotros venimos y de nuestra situación social y política, es un discurso sin decir nada. Es un discurso musical. Y como diríamos en Puerto Rico, coge lo que ahí te va. ¡Huepa! Coge lo que ahí te va. Hoy día yo busqué algo, encontré algo y lo encontré en inglés, pero lo voy a traducir. Dice, when culture survives loudly loyalty and apologetically, it becomes a form of resistance. Lo que significa, y que es muy de acuerdo a lo que me dices tú, que sin pedir permiso, hablamos como quisimos, nos mostramos como somos sin tener que aparentar para hacer el crossover, que le llaman siempre, ¿no? Pero dice, cuando la cultura sobrevive fuertemente, llena de alegría y sin explicaciones o excusas, se convierte en una forma de resistencia. Elabórame.
Bueno, obviamente que para mí fue un orgullo tremendo. Esa isla tan chiquita en el Caribe, 100 millas por 35, representando en un escenario tan grande. Pero también me acuerda la primera vez que en mi experiencia yo vi algo semejante. Fue en 1968, en Detroit. Nuestro José Feliciano cantó el himno nacional en un juego de béisbol para una serie mundial. Y lo cantó en su estilo, con su guitarra. Y hubo un montón de críticas. ¿Entiendes? Y ahora todo el mundo lo canta como él. Y ahora, no únicamente el que lo canta bien, ahora la canción más famosa de Navidad, Feliz Navidad, es de José Feliciano. De José Feliciano, todos ¿Entiendes? los años. Entonces, para mí ese espectáculo del domingo, yo le llamo la fiesta de las Américas, aunque había tanta cosa de Puerto Rico, de Nueva York, donde, mire, para ser claro, yo nací en Puerto Rico, pero a los 9 meses mis padres se mudan a Nueva York. Y yo me crié entonces en Nueva York con la bulla de la salsa de los 70. Eso quizá le explico un poco porque soy tan aferrado a la música y eso era, tú sabes, para nosotros en Nueva York no había muchos ídolos. Nueva York tenía un problema grandísimo social, político, económicamente. Nuestros ídolos eran en el béisbol, Roberto Clemente. Sale este sonido nuevo, es sonido nuevo, no es una música ni un baile nuevo, sonido nuevo que llamaban la salsa, y eso a nosotros nos llamó la atención para seguir y querían imitar a Roberto Roena, a Rey Barreto y todas esas cosas. Entonces, para mí eso fue una fiesta de celebrar las Américas, de todo el continente de las Américas, no únicamente en Norteamérica. Yo creo que todos nosotros los latinoamericanos nos sentimos identificados, aun cuando, como dices tú, la historia era específicamente de Puerto Rico, de los cañaverales y toda la historia que Puerto Rico tiene con Estados Unidos. Pero nos sentimos, yo lloré. Y yo soy un artista, entonces yo me emociono con cosas así, pero es que en ese minuto con las banderas, yo me emocioné de ver a la Lady Gaga cantando una salsa, porque nosotros llevamos cantando salsa en inglés hace cuánto tiempo, pero eso no se sabe. Ahora quizás va a ser muchísimo más popular, ¿me entiendes? Pero eso ya lo hemos tenido ahí. Yo aprendí mucho de ustedes. Ahora, pues yo pienso, imagínate, yo tengo amiga de Víctor por más de 20 años, donde hemos compartido trabajo, experiencias de nuestras vidas, nuestros hijos los conocemos de chiquitos, pero aprendí cosas de Puerto Rico que yo no sabía, y entendí muchísimas de las cosas que todo este fenómeno del Bad Bunny tiene en este momento, porque ni siquiera es un artista popular aquí en Estados Unidos, él es el artista del momento global. Global, definitivamente. Es el artista número 1 en forma mundial. Yo quería No, adelante. Quería añadir que es tan y tan global que yo me he reído todas estas noches porque he visto personas de Uganda, de Corea, unos chinos también, una familia de China, ellos sí, traduciendo varias de las canciones de Bad Bunny en el idioma que si Titi me regaló, que no Titi me preguntó si tengo muchas novias, o la canción de Baile Inolvidable, en diferentes idiomas. sí. Y entonces para mí, wow, eso tiene un valor increíble. Y otra cosita que quería añadir de lo que mencionaste, que tenía lo de los cañaverales y todo eso de Puerto Rico. Lo que es interesante es que Puerto Rico no es el único país que tuvo ese tipo de economía. En un momento dado era todo el Caribe, Colombia, en Panamá, hasta en Hawái, hasta en las Filipinas. Nosotros vivíamos de la industria de la caña. Y definitivamente yo creo que el impacto también que tuvo, porque escuché hasta muchachas de las Filipinas y de Hawái hablando de lo emocionadas que estaban, porque sentían en realidad que había una congruencia con la experiencia de ellos y lo de su espacio y su país y la situación esta de
la realidad es que El desplazamiento. la realidad es que la primera migración grande de Puerto Rico en los 30 fue a trabajar a los cañaverales a Hawái. Exacto. Eso es un dato histórico que la gente se olvida. O sea, la relación con Puerto Rico y Hawái no nació con la canción de Bad Bunny. Ajá, correcto. Nosotros tenemos una relación de sangre y de historia muy, muy paralela. Pero no quería interrumpirte porque completaste tu idea. Sí, eso Porque en mi caso, y yo voy a tratar de ser breve hasta donde pueda, pero tenemos toda la noche. pero para mí Bad Bunny, déjame hacer, como decimos en el castellano del barrio Mambiche, déjame hacer el disclosure de que yo musicalmente no era fanático de Bad Bunny, y de hecho era en un sentido un asidduo crítico de Bad Bunny, como le ha tocado a mucha gente. Correcto. Como le ha tocado a mucha gente. Pero en este proceso, el aprendizaje ha sido increíble. Para mí Bad Bunny no es... Bad Bunny es la erupción del volcán. ¿Y por qué digo esto? Bueno, vamos a empezar porque el coloniaje en Puerto Rico ha sido tan atropellante, más psicológicamente que físicamente, que los puertorriqueños hemos tenido que desarrollar unos andamiajes de resistencia, y el elemento mayor de la resistencia nuestra es y ha sido la prevalencia de nuestro idioma. O sea, nosotros hemos tenido un bombardeo horrible por destrozar nuestro idioma, porque de hecho, en Puerto Rico se eliminó el español como idioma oficial. Mi mamá tenía que ir a la escuela y le enseñaban el inglés y tenían que hacer todas las cosas que lo hacen en inglés. Y en las épocas del dominio de la Iglesia Católica, y que conste que yo soy católico, hasta mediados de los 60 era todo en inglés y la misa en latín. Correcto, sí, eso también. Y la misa en latín. Sí. Entonces nosotros hemos tenido que sobreimponernos a todo el bombardeo de los americanismos y de todas estas cosas. Eso es un asunto de historia que podríamos hablar en otro podcast. Pero en términos de lo que significa la resistencia y de que entonces hayamos podido sobrevivir con nuestro idioma e imponer nuestro idioma en un lugar en un templo tan sagrado para los norteamericanos como es el Super Bowl, eso son palabras grandes. Pero digo también que es la erupción de un volcán, porque ya venían dándose pininos importantes del impacto de la música caribeña por puertorriqueños y luego por el resto de la gente a nivel mundial. Yo no sé si se nos olvidó aquello del ¿cómo se llamaba la canción esa que empezó en el Viejo San Juan también, que la cantaron en la India? Despacito. Despacito tuvo un impacto casi tan grande como lo ha tenido Bad Bunny ahora, pero fue de picada. Ya venía en esta aborigen, en este volcán, ya venían cosas, y luego a través de la música organizamos un país y logramos que el gobernador renunciara. Y fue la música el elemento fundamental de comunicación, fue la música. Yo que trabajo en organización comunitaria, tengo que reconocer que no hubo una organización a nivel isla concertada para esto, pero los rumbones, la música y la frustración pusieron los elementos necesarios, y esto ha pasado desapercibido, pero Puerto Rico es el único país en América Latina que ha depuesto a un gobernante sin tirar un tiro. Solamente a cantazos de plenera y bomba pero y así mismo tambores. nació el sonido de salsa en Nueva York. Así también. Por la situación económica de Nueva York. Y los músicos ya veteranos cantaron la voz del pueblo en la salsa. Con esa actitud. Sí. Por eso yo le digo que es el son cubano on steroids. Ajá. Bien fuerte. Entonces Bad Bunny, la Bad Bunny manía. Miren, si queremos ceñirnos al Super Bowl, a mí me parece que el impacto de Bad Bunny en el Super Bowl, y se creó un alboroto, y ese alboroto fue muy oportuno,
porque salieron todas las cucarachas, como digo yo en buen castellano. Las cucarachas se revolcaron y de nuevo, allí le pusimos la cherry al cucarachero. Al cucarachero. Mire, ahora que usted menciona eso, yo le voy a contar que durante el tiempo entre que se anunció que Bad Bunny iba a ser el único artista en un show completamente en español del medio tiempo del Super Bowl, Spotify, la música de Bad Bunny, Spotify, la descarga de Spotify, subió a 470%. O sea, el 400%, y el 470%, o sea, subió. Además, las aplicaciones de idiomas, las aplicaciones de lenguaje, cuando él dijo, tienen 4 meses para aprender a hablar español, creció la demanda por la aplicación Duolingo en un 35%. Entonces, y esas aplicaciones han estado por años, y nosotros que vivimos acá sabemos que este sistema lamentablemente es monolingual, o sea, solamente se habla un solo idioma. La gente no tiene la necesidad o el interés o la curiosidad de aprender otros idiomas hasta ahora. Ahora yo veo que mucha gente está tratando de meterse con las aplicaciones y querer aprender a hablar idiomas. Sí. ¿Te acuerdas cuando yo enseñaba diversidad cultural? Claro. Da la impresión, yo daba estos talleres porque aquí nos daban la impresión que éramos nuevos. Uh-huh. Sí, nuevos a Cincinnati. Entonces en mi presentación yo decía, somos nuevos a Cincinnati, pero no a este país. Correcto. ¿Entiendes? Entonces estamos hablando de idioma y eso. Cuando tú miras los nombres de estos estados, son en español. Mira, Colorado, no es Colorado, uh-huh. Pero el oído ya se conforma en decirlo así. Colorado, Nevada, en Nevada, Montana, en montaña, uh-huh. Arizona. Las Tejas. Son las Tejas. Florida. California, la Florida. Que Pascua, Florida. Ajá. ¿Entiendes? Pero nos acostumbramos a decirlo en inglés, o no creímos. En California, todo eso, San Francisco, Los Ángeles, donde fue el Super Bowl, Santa Clara. Santa Clara. Esos son misioneros de los españoles que vinieron a este país. Nuestra presencia aquí es siglos. Pedro Menéndez llegó en el 1565 a Gainesville, Jacksonville, y puso el primer settlement, uh-huh. Antes de Plymouth Rock y de Mayflower. Claro. No es para ofender, es historia. No, obvio, es historia. Obvio. Es historia que muchos no la saben, que muchos no se interesan, pero para mí... Para educar. Bueno, es el profesor que tenemos todos adentro. Y en este momento tan crítico de la historia mundial por lo que está pasando en Estados Unidos, yo le contaba a uno de mis colegas en la escuela, yo soy la única maestra latina en esa escuela, yo trabajo con puros americanos. Entonces yo le digo que la vida ha cambiado demasiado. Con puros norteamericanos. Con puros norteamericanos. Estadounidenses. Ahora vamos a tener que todos empezar a hablar como hemos siempre hablado. Lo que pasa es que uno aquí se acostumbra a decir el americano. Sí, no, pero I'm American parte too. De la magia. Yo siempre digo, I'm American too. O sea, americano nace de ahí abajito. Pero te voy a contar que me hablaba este colega de la escuela y me preguntaba si algunas cosas habían cambiado, porque para él esto también fue un shock, porque todos pensaban que, o la gente pensaba que iba a ser un éxito total o un fracaso total por toda la publicidad que había. Y me preguntaba si la historia estaba cambiando acá. Yo le dije, está cambiando para cosas buenas y para cosas malas. Yo ando con mi pasaporte en la cartera, cuando jamás yo tuve que andar con mi pasaporte en la cartera, pero lo ando trayendo ahí. ¿Por qué? Porque yo tengo un acento cuando hablo inglés y ese acento me califica automáticamente para ser vulnerable. Te hace vulnerable solo por el acento, claro. Correcto. Entonces las cosas han cambiado, pero también hablé con una hawaiana que me dijo, te voy a decir la verdad, yo no tenía idea de quién era Bad Bunny
o no lo había, se sabía que era quien estaban escuchando los jóvenes, pero no tenía idea de quién era él, no había escuchado su música. 2 meses de Duolingo no me calificaron como bilingüe, así que en realidad no tenía idea. Honestamente, me senté a ver la tele y mirar la pantalla sin entender el lenguaje, sin entender lo que estaba pasando. Sin embargo, lo sentí entero. Sentí completo. Me dijo, yo puedo comparar y puedo hacer un match a cada una de las experiencias que se mostraron en ese video, en ese Super Bowl, con cosas típicas de Hawái. Sí. O sea, ellos se pueden. Entonces me dice, además, te voy a decir en el minuto en que que fue probablemente en el 3er minuto, me dice, porque fue el minuto en que vi a las mujeres haciéndose las uñas. Entonces eso fue súper principio. Entonces ella me dice, luego de haber visto toda eso me agarró, empecé a mirar el video, empecé a mirar el show. Ya después de 5 minutos me doy cuenta de que todo lo que estoy sintiendo es felicidad, porque lo único que estoy viendo en la pantalla es alegría. Y me dice, yo tengo la certeza de que los cañaverales no siempre estuvieron llenos de alegría. Bueno, sin embargo, se representaron con la gente feliz. Tocaste una parte bien vulnerable para mí. Yo crecí en un cañaveral. Yo trabajé en un cañaveral desde que tengo 12, 13 años. O sea, el impacto emocional que eso tuvo para mí eso. Sammy, es ¿puedes incalculable. explicar para nuestra audiencia qué es cañaveral? Bueno, un cañaveral es una plantación de caña o un sembradío de caña. Y toda el área donde yo crecí era, y todavía están los valles allí, era cultivo de caña. Todos mis ancestros crecieron allí. Y la única opción que nosotros teníamos de adolescentes, que teníamos que trabajar para poder comprar zapatos para ir a la escuela, era la caña para nosotros, y habían otros que tenían otras opciones, pero obviamente nosotros nunca fuimos los otros. Exacto. Nosotros nunca fuimos los otros. De modo que ver cómo Bad Bunny trae de nuevo el cañaveral y trae de nuevo el simbolismo que esto implica para todos los países americanos. Y una cosa que quería añadir es que por alguna razón, desde que yo soy niño, desde que yo tengo razón de ser, yo me considero americanista. Para mí los únicos que para mí no eran americanos eran los que secuestraron el concepto de americanos y se autodenominaron americanos. Para no entrar en detalles políticos, pero para mí eran los únicos, y yo le tenía un seudónimo muy particular. La mayor parte de mi vida de estudiante y de niño era, como decimos en Puerto Rico, yo he sido un tirapiedra de toda mi vida. De toda mi vida. Un tirapiedra malo, tirapiedra... No, y como parte de tu propia resistencia en Puerto Exacto. Rico. Y todos los latinos compartimos eso. No, pero en Puerto Rico, después que se eliminó el inglés como lengua obligatoria para toda la educación, cuando otra vez se pone el español, nosotros crecimos ahí, pero había que tomar inglés como segundo idioma. O sea, siempre era el español y el inglés. Pero lo que es lamentable, nosotros estudiamos todos esos años inglés, pero jamás aprendimos a hablar inglés. Tú lo aprendí a escribir y a leer. Como acto de rebeldía. Sí, era un acto de rebeldía. Sí. Yo me lo leo y sé escribir mejor que muchos de los muchachos cuando yo fui a la universidad a estudiar en Boston. Pero hablarlo, comunicarme con el idioma, no, porque hablar en inglés era como que tú no eres puertorriqueño. De hecho, yo recuerdo siendo una niña y cuando yo quería jugar a la turista, yo decía, yo quiero jugar a Mericuchi. Así ¿Está jugaba. hablando inglés? Claro. Mira, volviendo a Bad Bunny, es bien difícil explicar la emoción y es bien difícil explicar el impacto, porque desde a Bad Bunny hay que estudiarlo ahora en muchas dimensiones. En términos emocionales, yo todavía nos acostamos por la noche, abrimos los social media y es a llorar. A mí se me salen las lágrimas con cada cosa que veo. Pero para mí lo que es más significativo es que,
y con respeto a mis hermanos venezolanos, voy a mencionar a don Simón Bolívar. Simón Bolívar nos sembró, José Martí nos sembraron ideas americanistas y el concepto no, voy por ahí. O sea, tenemos pilares desde Cuba, Venezuela, Puerto Rico, y fueron voces poderosas. Pero Bad Bunny, dentro de la perspectiva en la que lo ha hecho, ha ido más allá en un momento tan crítico como este. Y pensar que ahora hasta los canadienses empiezan a repensarse. No, yo soy de Canadá. Ya no dicen Canadá, dicen Canadá. Es algo que me exprime el corazón de una forma increíble. Y entonces ese último disco que nos exprime el corazón a nosotros y a mis tíos abuelos y a los abuelos que todavía quedan. O sea, es generacional. Exacto. Multigeneracional. Es multigeneracional. Es el crossover generacional, no de idioma. Mira, sí, es cierto, porque incluyó música clásica de la isla, los principios de la salsa están metidos ahí también, con la música que se toca ahora, que es el reggaetón, con la música caribeña. Cuéntame tú, porque cuando Sammy me cuenta que él vivía en la isla, en los Cañaverales, igual Sonia, pero tú viviste esa parte acá. En Brooklyn. ¡Nueva York! La Marqueta. Ajá. Y él jugó en la pompa de agua que habla de Nueva York. Ajá. Todo eso. Todo eso. ¿Cómo todo fue tu eso. vida creciendo como Mira, puertorriqueño? en la escuela me acuerdo, y todavía la tengo en casa, que la maestra le escribió una carta a mi papá y le dice, you need to speak more English to your son at home. Yo no sé cómo mi papá le escribió para atrás. Buscó ayuda, pero le escribió a ella. En casa nosotros hablamos español. Por eso lo estoy mandando a la escuela para que aprenda inglés. ¿Entiendes? Estamos de la misma raíz, pero dos diferentes... ¿Otro modo de resistencia? Otro modo, ¿tú entiendes? Entonces, eso en la calle era inglés, en casa era español. No tenía otro remedio. Porque mami no hablaba inglés. Mami es de la era de ese tiempo que ella no aprendió inglés en Puerto Rico. ¿Entiendes? La música para nosotros fue ese vehículo. Entrar a la cultura. Yo iba a Puerto Rico todos los años, pero yo pertenecía a una organización como teenager, se llamaba Aspira de Nueva York, y tuve la oportunidad de ir a Puerto Rico a los 18 años a estudiar la isla y traer esa información a los estudiantes neoyorquinos de Nueva York. Y ahí para mí fue como romper un coco y abrirlo y sacar esa agüita de coco. El coco frío, el coco ahí, frío. Eso a mí me partió y ahí tuve que entonces aprender mi cultura y mi historia. Porque a veces... A los 18 años. Bueno, sí, a los 18 años. Porque a veces uno fuera de su país, ahora se pregunta, pero ¿por qué mis padres se fueron de las playas, verano, Claro. todo el año, al frío de ahí de Nueva York, en el 8º piso de unos proyectos? Pero yo escribo una poesía, se llama Un día regresaré a la isla de mi nacer, ¿entiendes? Porque aunque estuve afuera, pero lo que está dentro, y eso es lo que creo que salió fuera en este Super Bowl, fue la cultura latinoamericana, de cualquier país. Sí, eso hay tantos inmigrantes que también Tanto. tienen ese sentimiento de nostalgia de donde salen, su familia, las experiencias tan bonitas de poder, la fiesta, por ejemplo. Acá yo era una boda, pero puede ser una fiesta de cumpleaños, Una fiesta, quinceañera. un bautismo. El ver que nuestra cultura latinoamericana respeta tanto a los abuelos. Los abuelos están presentes en todo y de todo opinan y tú más vale que respetes. Y los niños están en todo y ellos corren, ellos bailan, por eso es que todo el mundo baila, porque desde que tú eras chiquito estás metido en eso. Si te cansaste, ese es tu problema, acuéstate a dormir donde encuentres, porque de aquí no se mueve nadie hasta que se acabe la fiesta.
Yo quería añadir otro elemento a la situación de Bad Bunny, además de la cuestión histórica, la cuestión del Super Bowl, la cuestión musical. Oye, ¿quién la ganó el cuestión de Super Bowl? Después de todo ganó Bad Bunny. ¿Quién ganó? Después de todo ganó Bad Bunny porque nadie se acuerda de lo que pasó. ¿Cómo engancharse? Para haber estado en ese público, ¿cómo engancharte en el fútbol una vez que terminó el juego? No se puede. Yo he escuchado inclusive norteamericanos que estuvieron allí que les ha dado trabajo explicar la emoción de eso, pero a lo que iba es que otro elemento que para mí ha hecho esto demasiado grande, el fenómeno de Benito, es que a través de la historia los artistas siempre han tenido un impacto duro en los quehaceres y en la evolución de las sociedades. Eso ha sido así, por lo menos después del Renacimiento para acá, los artistas, músicos, y en un sentido también los científicos, pero la gran mayoría de los filósofos inclusive eran músicos también. La gran mayoría de los filósofos, inclusive de aquellos que nosotros conocemos, que no los conocemos como músicos, la música era parte de su desarrollo. Correcto, y parte importantísima. Y parte importantísima. Y es a través de la música y los músicos que en distintas generaciones eran la voz del pueblo contra las protestas, eran los inicios de las revoluciones y de los cambios sociales grandes. Y eso se fue perdiendo. Y la música se convirtió, y te lo digo yo porque yo he estado en la música de protesta, desde Daniel Biglietti, Silvio Rodríguez, desde todo, o sea, mi pasión por la música andina era más por la música de protesta, correcto, por los elementos que habían allí, porque era la forma en la que... Entonces Bad Bunny trae de nuevo eso a la sociedad. Y usa la música como un elemento de protesta, pero tan distinto a lo que nosotros estábamos acostumbrados, que de nuevo, revolcó el cucarachero y ellos no saben qué hacer. O sea, parte de la reacción casi visceral contra el asunto de Bad Bunny es porque todavía no encuentran una forma de explicarlo. O sea, la gente ha estado, toda la gente que empezó a criticar su participación en el Super Bowl, todavía no ha podido poner junta un argumento que ellos mismos puedan creérselo. Que ellos mismos puedan creérselo, porque tomó a todo el mundo por sorpresa. Una cosa interesante que Bad Bunny hizo allí que a mí me dejó sin aire es que Bad Bunny nunca completó ninguna canción de las que él canta. Todas fueron, y todas las frases que él sabía que iban a ser incómodas y que podían ser motivo de que la gente, comunicaciones y los restos y el resto de la parafernalia atropellante, las cortó, no las completó. La gente no está hablando de eso, pero él no completó ninguna palabra soez ni nada que pudiera ser, y nosotros sabemos lo que él dijo porque nosotros entendemos el idioma, pero aún entendiendo el idioma, nadie puede decir que el individuo fue allí a decir las sandeces que esta gente dice que él está diciendo. Decía algo, pero que la gente lo cante, como yo se sabe las canciones. Sí, es cierto. Yo me di cuenta también que él cambió mucho de las letras de las canciones. Las puso, ¿cómo se dice? PG. Las puso PG, público general. Público general, para que todos entendieran. A mí me encantó muchísimo porque para mí la música también ha sido un elemento importantísimo en mi desarrollo. En mi desarrollo como artista, en mi desarrollo como ser humano, en mi desarrollo incluso de ciencia. Hablábamos con Víctor temprano que hay un estudio, porque no solamente como tenemos nosotros hemos decidido que estamos todos de acuerdo en que este fenómeno no empezó el día domingo. Este fenómeno de Bad Bunny viene desde hace rato, tanto así que en las universidades hay clases. Sí, hay cursos que hablan de... Hay clases del fenómeno Bad Bunny en los programas de psicología, en los programas de sociología. Y habló un científico donde él decía que el cerebro generalmente era, el cerebro olía que algo era desconocido y se ponía en alerta. Se ponía en alerta, exacto. Como que se ponía en guardia con todo esto.
el fenómeno de Bad Bunny, y para una persona que nunca lo escuchó antes, esto lo dice un neurocientífico, que dice, luego de estar mirando el show por 5 o 6 minutos, tú te das cuenta de que sin saber absolutamente nada, sin ser estar familiarizado con la cultura latinoamericana o puertorriqueña, sin estar familiarizado con el idioma, ocurre un cambio químico en tu cerebro, en donde empiezan a formarse las endorfinas de la nada, de estar mirando. Y ese es una prueba científica comprobada. Otra de las estadísticas que se habían roto en ese día fue que durante el tiempo del medio tiempo, del halftime, en la ciudad de Nueva York hubo la menor cantidad de consumo de agua de los últimos años. Eso quiso decir que toda la gente estaba pegada en la tele. Nadie estaba ni cocinando, ni comiendo, ni bañándose, ni yendo al baño, ni nada. Y yo te voy en esos 12 minutos. Y perdona la interrupción, y yo me atrevería a apostar y voy a tratar de poner la información. Yo te aseguro que en esa hora fue la hora en que menos crímenes ocurrieron en toda la nación. Yo creo que sí. Vamos a estar pendientes de esa información, de ese dato, porque yo sospecho. Muchas estadísticas ya están siendo preparadas de todos los fenómenos que ocurrieron en ese momento. Yo me preguntaba, porque sí he escuchado muchos comentarios feos, comentarios de... pero nunca le pongo atención, ni siquiera cuando son de la cultura, ni siquiera cuando es de la cultura nuestra, porque mi opinión como latina aquí en el Midwest, las cosas han cambiado. Nosotros hemos puesto un pie para quedarnos ya desde hace harto rato. Tenemos una gran parte cultural que está establecida. Nosotros todos tenemos hijos que nacieron acá. Los míos no nacieron aquí, pero... ¿Cuándo vinieron? Uno tenía 10, el otro tenía 7 y la nena tenía 4. Pero han crecido y han hecho comunidad aquí. Han hecho comunidad. Pero aquí, ¿dónde tienen? ¿Les fue difícil a ustedes criarlos como querían criarlos? Oh, sí. Bastante difícil porque, como tú mencionaste, perdóname, de la casa, de la puerta para acá, aquí se habla español. Ajá. No, entonces ellos querían hablar inglés entre ellos. Entre ellos, sí. Y entonces a la hora de la comida, como nos sentamos todos a la mesa, no, aquí, mientras estamos aquí en la mesa, en la casa, se habla español. Y cuando íbamos en el carro, así, a pasear o algo, se empezaban a hablar inglés entre ellos. Aquí no quiero a nadie que esté hablando en inglés. Pero pues se quedaban callados el resto del tiempo porque no querían hablar el español, pero ni modo, ¿cuánto tiempo tú puedes aguantar las ganas de decir algo? Así que pero se criaron escuchando música en español, escuchando ópera, escuchando música clásica, escuchando... O sea, y no solo eso. Durmiéndose en la esquina cuando son del Caribe. Exacto. Ensayando. Y de nuevo, los hijos míos ven a Víctor y lo abrazan y le piden la bendición. Todavía tengo dolor aquí de Samuel. ¡Tío! Sí. O sea, mi hijo también te conoce de chico, tus hijas me conocen a mí también. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo me imagino que tú vas en esa dirección, cuando tus hijos nacen y hacen comunidad en este espacio y nuestra visión de latino es como es con los hijos y con la familia, nosotros estamos aquí porque esto es parte de nosotros también. Exacto. Y es parte de nosotros aun cuando no nos quieran. Porque nosotros somos de América y esto es parte de América también. Yo siempre digo, especialmente después de haber vivido 30 años aquí en esta área del país. ¿Tú has vivido más aquí que en tu país? Claro, yo me vine a los 24 de Chile y tengo 40 y... Tengo 57. Tengo 57. He vivido más aquí que en Chile. Pero yo siempre me siento chilena. Sí, así somos los puertorriqueños. Me siento chilena, siempre me gusta. Mi madre llegó de vacaciones y nos trae toda la golosina y cositas de Chile y hemos estado comiendo esas cosas en estos días. Pero a pesar de que uno es animal de costumbre, porque uno se acostumbra a este sistema, uno siempre lleva la parte latina por dentro. Para mí no fue difícil el querer el hacer que mi hijo hablara español, porque yo me acuerdo que él llegaba de la escuela y él puro inglés, y yo me acuerdo que le decía, no entiendo absolutamente nada de lo que tú me dices. Y él me decía, I know you do, because you're a teacher. You do.
Pero aún así, no. Entonces para él, de bien temprana edad, él supo que en la casa era español. Y que en el auto, en el carro, era Marc Anthony. Exacto. Lo Que mismo, esa lo música. mismo. Y me da porque muchas de las cosas que nosotros vivimos no nos damos cuenta de cómo las han vivido nuestros hijos. Claro. Por ejemplo, mi hijo de 27 años, va a cumplir 28 la otra semana, me dice, oye mamá, yo me acuerdo cuando cuando tú ibas a cantar ese restaurante mexicano y yo me quedaba dormido en la silla. Seguro. Cosa que yo jamás no me acordaba de que él siquiera podía tener una reseña de eso. Pero es cierto, podríamos estar conversando horas y horas y horas porque es demasiado lo que hay por cubrir, es demasiado lo que tenemos que decir. No vamos a terminar todavía, No, Si vamos- es que tengo una idea que tiene que ver nada más que con la música, no tiene que ver Perfecto. ni con el Yo impacto también social ni tengo- nada. Dele. Y, y lo quiero decir como compositora. Yo escribo música para orquesta, música de cámara y en toda mi trayectoria como compositora yo siempre he utilizado elementos de música puertorriqueña o elementos de música latina en mi música. No necesariamente porque he querido hacerlo, sino porque lamentablemente se me sale porque no puedo, tengo que ser auténtica. Cuando yo oigo algo, pues lo oigo de esta manera, de cómo yo crecí y de donde yo vengo, a pesar de que hayas estudiado en este conservatorio o en aquella escuela. Exacto. Mi formación, por más europea que sea, jamás yo voy a ser como Beethoven, porque Beethoven en Alemania yo nunca he ido ni para allá. O sea, yo soy puertorriqueña. Ahora, la experiencia mía ha sido que como en mi música hay muchos elementos de música puertorriqueña, en más de una pieza pues yo he incorporado la plena o he incorporado el ritmo de bomba Y aclara que la has incorporado en música sinfónica. Sí, en música sinfónica, estoy hablando de música clásica y Claro. música de cámara. Y muchas veces se me ha hecho difícil comunicarle a los músicos orquestales cuál es el feel que tú tienes que hacer cuando tocas la plena, la campana, taca, 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 porque no lo siento, no, esto es una plena, eso el ritmo tiene que ser así. Y yo como compositora me siento tan y tan feliz de que Bad Bunny haya puesto estos géneros ahí para que el mundo los escuche, porque yo sé que en el futuro, la próxima vez que toquen tal pieza, la gente va a tener una referencia. Y, Claro. y ya, en vez de ser música puertorriqueña, va a ser música Universal. para el mundo, Universal. música del mundo. De la misma manera que nosotros cuando estudiábamos en el conservatorio, no, esto es una polonesa, esto es un minuet, tienes que tocarle al waltz así. Bueno, chévere y todo, porque esas son formas de que evolucionaron, de forma Correcto. del folclore europeo. Pero qué cosa más increíble el que nuestro folclore, nuestras raíces hayan tenido esa difusión mundial de que cuando en el futuro toquen una pieza y hay un solo de güiro, la gente sepa que es un güiro y que el güiro se toca así, no se toca como si estuvieras pelando un ñame. Yeah. O sea, Quiero que un llame. otra raíz, como una yuca, Ok, la yautía, una cosa Yeah. de eso, una papa. Ok. Y entonces para mí eso es significativo y tiene un valor tremendo porque es un proceso educativo gratuito. Claro, Gratuito. claro que sí. Claro que sí. ¿Tu momento favorito del show? Mi momento favorito del show fue cuando salieron las banderas. Fue cuando él salió a explicarle de nuevo que... God bless America. que cuando él dijo eso, a mí se me congeló el corazón. Porque yo dije, ¿qué pasó aquí? Y de momento, ¡pum! Chile. Chile. Argentina. Y a mí se me salieron las lágrimas, te confieso. O sea, fue el momento más emocionante. Yo vi una cantidad de símbolos allí. El cañaveral me dio una nostalgia, Nostalgia. pero de nuevo,
cuando emerge el concepto de que, señores, sí, Dios bendiga a América, desde, tú sabes, desde la Patagonia a todos. Sí. hasta Eso, Canadá. es que, Mira, es que todavía miro esa imagen y me emociono, definitivamente. ¿La tuya? ¿Tu parte favorita? Yo quería decir algo antes de contestar esa pregunta. Bueno, dígame. Sobre la diversidad. Yo siempre he pensado, imagínate que estamos en una ciudad donde hay un arquitecto y este arquitecto es un vago y hace todos los edificios iguales. Uno va a esa ciudad y no ve diversidad. Nada. Se ve todo, se aburrido. Entonces, la naturaleza es diversidad. Uno va a diferentes países, diversidad. Los animales, diversidad. Las plantas son diversidad. Entonces, nosotros humanos cargamos esa diversidad también. Y es tan lindo ver diferentes idiomas, diferentes comidas, diferentes música, diferentes tradiciones. Entonces, el show ese tuvo todos esos elementos. Todo. Pero creo que mi parte que me tocó lo más es cuando le dio su premio al nene. Que es a él mismo, Claro. sí, simbólicamente a él mismo, se está diciendo al niño, tú mereces esto. I mean, that's it. No more. Just dream high. Sí. ¿La tuya? Ay, yo no sé, porque Ay, no. hubo tantas cosas tan increíbles. Yo cuando empecé a escuchar el 4, porque yo escribí un concierto de 4 y verlo en el Super Bowl, o sea, ya pasó la sala de conciertos, ya pasó no, está ahí, es nuestro instrumento nacional. Claro. Sí. Y en ese sitio, y después obviamente, pasaron demasiadas muchas cosas hermosas. Yo también concurro contigo con el asunto del niño, porque, ¿sabes? Es como la esperanza, es el niño, pero es que tú tienes futuro, cree en ti, Yo creo que eso es lo principal. puedes que él llegar ha muy inculcado. lejos. Él está inculcando Esperanza. la esperanza ilimitada. O sea, tú puedes ser, porque siempre se dice, Sí. puedes ser lo que tú quieras en Estados Unidos, y es cierto. Las posibilidades aquí están para hacer lo que tú quieras. Pero él una vez le preguntaron a él, ¿a quién le das las gracias todas las noches? Y él dijo, aparte de dar las gracias a Dios, me doy las gracias a mí mismo porque yo trabajo mucho. Sí. Entonces, Y no me quite. entonces creer en uno, porque por todo lo que está pasando en estos momentos, no solamente acá en Estados Unidos, en el mundo entero, Sí, donde verdad. las identidades son tan removidas violentamente, tener la certeza de que tú sí puedes ser lo que tú quieres siempre, de que tú vas a tener las herramientas siempre y cuando trabajes duro y siempre y cuando creas en ti. Y siempre pensar y amarnos y honrarnos de la manera más alta, en que podamos. Yo quiero añadir algo a eso porque montado en eso, para mí el simbolismo más grande que tiene Bad Bunny en este momento histórico de la humanidad, y por lo que me hace sentir extremadamente orgulloso, es que Bad Bunny es probablemente el embajador de paz más importante que está caminando por la tierra ahora Lo mismo. sé, sí. Y eso, de un latino, de la tierra estéril y madrasta, es casi proverbial en términos, es increíble. De los oprimidos va a salir la voz que necesitamos escuchar. Escúchenla. Y aquí está ese muchacho que no queríamos escuchar, ni yo. No, yo sé. Ni yo. Yo Y el mensaje es sencillo. Es la música, es el baile, son los símbolos. Mientras uno esté vivo tiene que amar Claro, lo más que pueda. Y lo único más fuerte y lo único más poderoso ante el odio es el amor. El amor. Como un pie forzado en todo lo que ese muchacho está haciendo. En Chile, en cada país que va. La parte más icónica de su mensaje Claro. es esa. Y yo no quiero ni decir más porque puedo sonar esta herejía.
porque yo no quiero atribuir, o sea, pero es que realmente es significativo. Él es un hombre muy carismático y él es un hombre muy sencillo. Su humildad dice tanto, su agradecimiento por todo lo que le pasa dice tanto, que es difícil en este mundo de los que, ¿cómo dicen? Que ¿se acuerdan que antes decían que los millennials eran... ay, no me acuerdo cómo se decía. Entitled. En este mundo en el que no, merecemos todo tiene que ser mío, yo me tengo que comprar todo esto. Encontrar a una persona que lo tiene todo, que tiene todo el mundo lo está escuchando en este momento y él es tan humilde. A mí me encantó. Él sigue mirando con un respeto y una admiración Ajá. cada artista que se le acerca que él no lo puede creer. Ricky Martin para él era una estrella. Y Ricky Martin está en la unidad. Eso me emocionó a mí verlo como lo Y así abrazaba. cuando Gilberto se le apareció al show, el mismo Rubén. O sea, el muchacho es Dios lo cuide. Dios, Sí. como diría mi abuela, Dios me lo acompañe Sí, me lo proteja. y me lo proteja. Cuénteme. Pero también hay una cosa bien importante también, que nosotros somos padres Ujú. latinos. Y a pesar de que hemos criado a nuestros hijos en este país, lo hemos criado con lo más que podemos, con los valores Claro que sí. de los latinos. Y nosotros vemos muchas películas y muchos sitcoms americanos y todo. Pero en mi casa, o sea, aquí yo no soy tu amiga, yo soy tu mamá. Aquí tus amigos vienen, pero cuando entran por ahí, aquí hay una regla, o sea. Y entonces de momento, el ver a ese muchacho de la manera como él se comporta en los lugares, en los espacios que él ocupa, uno siente que, mira, nuestra cultura, nuestra Los valores, visión de los valores de la familia, Ajá. nuestros Right, valores, right. así, aunque los muchachos, mira, en mi casa mi papá era usted, y yo tengo un hermano que es súper famoso y todo, tú sabes, uno tiene unos logros profesionales, pero aquí que no se te ocurra en la vida asumir una actitud de que tú eres el mejor que nadie, porque todo lo que tú tienes es un regalo, y aquí por más que tú tengas, aquí se respeta a tu papá, tu mamá, tu abuela, el abuelo, el vecino, a todo el mundo tú le mereces, tú sabes, su respeto, y eso es los valores de la familia. Los valores de la familia latina y han salido a relucir muchísimo más después del domingo. Muchísimas de las Sí. cosas que nosotros hacemos y que han venido con nosotros por generaciones están como que poniéndose de moda nuevamente entre nosotros y las estamos enseñando A a las culturas locales. Y hemos visto a través de ese muchacho que el esfuerzo Paga. paga. Y que todas esas cosas que uno le enseña a los hijos, yo veo a mis hijos reflejados en Bad Bunny, no porque mis hijos sean nada, o sea, porque mis hijos todavía piden la bendición, porque Bad Bunny pide la bendición. Porque, o sea, todos esos detalles que nos enseñaron a nosotros, o sea, es como Los un han ejemplo. seguido. Los han seguido y ese muchacho anda por ahí representándolo y hablando de sus abuelos y hablando de su mamá y su papá y gracias por haberme parido, mami. Y Esa es una de mis canciones Eso. favoritas. Claro, cuando dijo gracias Mira, por parirme en la isla. podemos amanecernos aquí, Sí. podemos poner 5 capítulos más a esta conversación porque es que estamos ante un fenómeno histórico único y el protagonista es uno de los nuestros. Yo quiero que nos juntemos, que dejemos pasar un tiempo y nos volvamos a juntar para ver los efectos a largo plazo que han ocurrido después de este Super Bowl. Bueno, yo quiero aprovechar la oportunidad, ya que estaba hablando de esa impresión que tuve, que me dio un sentimiento tremendo para el 4. Ahora mismo en Cincinnati, en agosto, va a haber un concierto donde Fabiola Méndez, que es una mujer cuatrista puertorriqueña, Ujú, sí. va a venir de De la invitada. generación de Bad Bunny, casi. Sí, y quien la trae es Summer Music, que es el Cincinnati Chamber Orchestra. Y ella es la solista invitada y la orquesta va a tocar y vamos a hacer Perfecto, O sea que, entonces que vamos a hacer- estamos todavía en Claro. en el revuelo, como tú dices, a largo plazo, ¿cuál es el efecto? Pues mira, ya se están viendo los efectos porque
tirín, me llamaron para que colabore con ella y que haga unas cosas. O sea que van a haber muchísimas cosas pasando porque el efecto que ha tenido esta situación de Bad Bunny va a seguir moviéndose en la gente, claro, por eso digo, juntémonos al pasar unos meses, porque quiero ver los efectos a largo plazo que han sido consecuencia de lo que pasó este fin de semana. Porque ahora está todo con la novedad de que, oye, así era, oye, así, y así ustedes se saludan, oye, así, cosas que para nosotros son viscerales, o sea, son cosas completamente naturales. Maestro, ¿me quiere decir algo? Estamos terminando. No. Es que quiero darle un push ahí. Dígame. Entonces, dando el propósito del ente latino, de este show que tú tienes nuevo. Claro que sí. Ese fue el principal objetivo que teníamos nosotros con Cincinnatissimo, que tiene... es una de... bueno, es la plataforma que tiene más seguidores latinos. Henry y yo conversamos. Henry es el director de Cincinnatissimo, el creador. Tenemos 16,000 latinos. Y quiero saber también, quiero ver ahora cómo va a crecer ese número, porque ahora que está toda la curiosidad por saber, y porque Cincinnatissimo siempre ha sido relacionado con la música latina, con la cultura latina que está aquí en esta área. Pero es maravilloso estar en contacto, saber todo lo que cada uno está haciendo, saber lo que cada uno está trayendo para que esta comunidad siga creciendo. En algún momento yo siempre he sentido que nos quieren acá. Yo nunca he sentido que no nos quieren, a pesar de las palabras feas. Personalmente nosotros con Víctor hemos ido de escuela en escuela haciendo presentaciones con congas, con tambora y con escuelas 100% americanas, estadounidenses. Y nosotros haciendo bailar desde los alumnos hasta los maestros, hasta la dirección. Sí, bueno, claro, que la música tiene ese poder. Claro que sí. Que para mí... La música tiene ese poder y nosotros tenemos esa responsabilidad. Como ciudadanos cincinnatieños y kentuckianos, tenemos la responsabilidad de usar nuestras herramientas para perpetuar y diseminar nuestros valores e infectar a esos que todavía no nos entienden, a que nos entiendan, porque tan pronto nos entiendan, nos van a seguir queriendo. Bueno, ya se comen más que el guacamole y los choritos. Anyway, yo quería hacer un comentario con respecto a cómo es que las personas que empezaron a sentirse ofendidas porque el medio tiempo iba a ser en español. Ajá. Y yo me pregunto, es que yo no entiendo, porque, o sea, ¿cuál es la mentalidad del entitlement? Yo llevo 20 y pico de años viviendo aquí, y antes de eso estudié en Indiana y en Boston. Llevo viviendo muchos años en los Estados Unidos. Y cada vez que yo oigo que si Beyoncé, ¿tú te crees que yo me sé las letras ni que entiendo lo que ellos cantan? No. Nada, para nada. Y me lo disfruto increíblemente de la misma manera que si voy a ver la ópera y no entiendo las palabras, me lo disfruto porque el arte, la música tiene, tú sabes, los efectos visuales y todo. Es un espectáculo, si es fulanito, fulanita, si son americanos, no me importa. Y de momento, cuando empezó toda esta diatriba de que sí, porque el programa va a ser en español, y yo digo, pero ¿cuál es el problema? Ajá. Si yo toda mi vida he visto todos esos espectáculos y yo no entiendo qué es lo que están cantando ni lo que dicen. Pero y me lo disfruto igual. Andrea Bocelli, exacto. ¿Cuántos conciertos vendidos completamente aquí en Cincinnati el año pasado? Y regresan estos días de nuevo. Y cantando en italiano. Y nadie sabe italiano. Entonces, son las... Sí, es la ironía. Exacto, son las fronteras que traspasan la música. Y me decía alguien temprano, bueno, quizás porque son lenguajes europeos. No debería ser. El español ¿qué lenguaje más europeo que el español? Yo sé.
Pero cuando fuimos a servir a la guerra, no importaba si hablábamos inglés. No importa si hablaba español. Yo Mira, sé. yo no quiero... Yo no Pero quiero- ya, that's it for me. y yo no quiero pasar por alto la oportunidad de darte las gracias. Ay, Gracias. pues, ha sido Paola, un placer gracias. para mí tenerlo Y a acá. Henry que está haciendo el trabajo allá de El encargarse técnico, de que los ingeniero. demás. Henry, gracias. Porque el que podamos sentarnos aquí y tener esta conversación es tan refrescante y es tan, aquí estamos de nuevo. Porque nosotros nos cruzamos en las tarimas, trabajamos juntos, Ajá. pero salimos corriendo, no tenemos oportunidad de compartir ni de tener una conversación como esta. Gracias por abrirnos tus estudios, Siempre gracias por y- permitirnos aquí y gracias por promover esta conversación. Claro que sí, sabíamos que teníamos que, nosotros con Henry conversamos de lo que queríamos hacer, pero tenemos que hacerlo rápido porque está caliente y con boricuas. Pues gracias, Entonces, mil gracias. Y pues ya nos estaremos hablando nuevamente prontito, dentro de un par de meses, para ver cómo Claro es el que efecto. sí, claro que sí. Usted y yo siempre trabajamos en proyectos juntos. Si quieres saber la historia de la salsa, Víctor hace una clase espectacular, la cual yo he reprobado por inasistencia. Pero necesito, ¿sabe por qué? Porque Vamos a hacerla aquí con gente a La- café y la tragos. importancia de la historia, La historia en es el muy medio de todo el sistema cultural, o sea, saber de cómo nacen todas las cosas es... Por eso yo quería saber tu punto de vista, porque tú naciste, desde chiquito te viniste para acá, tú entonces te criaste acá, tú viviste en la isla, tú también, yo de otro país donde nada que ver, donde nuestra música andina era usada para protestar, porque todos los países de latinoamericanos hemos tenido nuestras luchas, nuestras causas, nuestras injusticias desde el 1542. Entonces, Y nosotros no estuvimos juntos en esas luchas. Y ahora Bad Bunny nos ha puesto en una lucha en la que estamos todos juntos. todos juntos. Porque- En un momento en que las cosas están bien complicadas, no solamente acá, aunque acá por primera vez yo que he visto cosas en Estados Unidos que nunca pensé que iba a haber las cosas que he visto acá en Estoy de Estados acuerdo. Unidos. Pero seguimos con la esperanza. ¿Por qué? Porque yo prefiero, y como cuando estaba haciendo ese estudio con la neurociencia, que le toma la misma energía, la misma cantidad de neuronas y la misma cantidad de sinapsis al cerebro para escoger lo positivo como lo negativo. Cuando tenga la posibilidad de escoger algo, escoja siempre lo positivo, lo afirmativo. Los adoro, los quiero Gracias. muchísimo. Ustedes Gracias. son mis amigos desde mucho antes de Bad Bunny, pero qué fuente de conocimiento y de recursos para educarnos a todos nosotros aquí en el área del Midwest. Y mientras estemos vivos, Hay que Hay que amar amar todo lo que se pueda. lo que más se pueda. Nos vemos el martes, volvemos el martes con usted. Vamos a hacer otro tema súper interesante también para nuestra comunidad latina, que es la salud mental. La salud mental, y vamos a hacerle el teaser aquí, vamos a hacerle la promo desde ya, porque no solamente la salud mental es importante, no solamente por eso, pero porque tiene el estigma que tiene en la comunidad nuestra, en la comunidad latina, el tabú. Entonces, queremos conversar de todo eso, sobre todo ahora que estamos tapados en nieve, que hay muy poco sol, que nos da la vitamina D primordial para que nuestro cerebro funcione bien. Queremos hablar, darle recursos y mirar la salud mental con el lente latino. Nos vemos luego. la próxima semana y con mis invitados nosotros vamos a seguir la fiesta. Hasta luego. Chao.